Hoy día vamos a hacer una pechera de cocina con tirante normal cruzado en la cintura y tirante en el cuello, y uno que va a ser tirante cruzado atrás para las que no les gusta en el cuello. Lo primero que vamos a hacer es el molde. Entonces, de un papel que tengan para hacer el molde, vamos a hacer el molde de la pechera que yo les voy a enseñar, ¿ya? En la pechera que yo hago normalmente. Las medidas son las que tengo acá. Ustedes van a ver si haciendo les queda bien de largo, si ustedes quieren más corto. Ustedes ya saben que ahí pueden ir improvisando lo que ustedes quieren. Yo les voy a enseñar el que yo hago. Entonces vamos a hacer un molde que vamos a hacer la mitad de la pechera para después cortarla doble, ¿cierto? Entonces mi pechera mide acá en el pecho 15 centímetros. Todas las medidas que yo les doy acá siempre tienen costura. Entonces tenemos 15 centímetros de acá, que esta es la parte que va en el pecho. Después, en el largo de la pechera, de mi pechera, porque yo soy alta, es de 77 centímetros. ¿Ya? Entonces el largo son 77 centímetros. Luego, el ancho de la mitad de la pechera mide 39. Y esta parte de acá, que es la parte de la sisa, mide 48, ¿ya? Acá ustedes lo pueden hacer al ojo, no hay problema que no tengan la regla, porque yo tengo esta regla, que es con la que hago esta parte de la sisa, ¿cierto? Ahí. Yo lo hago con esta y la voy calzando. Pero si ustedes no tienen, no se preocupen, porque pueden hacerlo a mano alzada, así como derechito. Si quieren pueden copiar también una pechera que tengan. Entonces yo voy a dibujar la pechera de nuevo para que ustedes la vean el proceso. Entonces tenemos que vamos a hacer la pechera por este lado, que va a ser el centro de la tela. Entonces de aquí a acá son 15 centímetros. 15 centímetros, que ya tiene incluida la costura. Luego, de largo, lo voy a dejar en 78, porque había dicho 77, lo voy a dejar en 78. Luego, de ancho de la mitad de la pechera son 39. 39. Y vamos a hacer el rectángulo, ¿cierto? 78, que es el largo de la pechera, para que al tiro tengamos el rectángulo. Entonces yo lo voy a encuadrar aquí abajo, hasta aquí, y voy a encuadrarlo hacia arriba, para que les sea más fácil. 38. Perdón, 39. 39 y 39 acá. Lo voy a encuadrar para que sea más fácil acá, ¿cierto? Y después aquí voy a marcar el costado que era 48, ¿cierto? Acá ya le estamos dejando los centímetros de costura. Entonces, 48. Entonces, como ven acá, aquí está mi parte de arriba y tengo que hacer esta curva, ¿cierto? Entonces, la pueden hacer, si tienen una regla así, también puede ser con una regla así, pero esta no hace mucho la curva, que estas son para hacer moldes, desastre. Este podría hacerme la curva, ¿ven? Ahí. Pero yo lo voy a hacer a mano, porque hagamos que no tengamos esas curvas. Entonces,
Aquí son 48, voy a marcar igual 48 acá para guiarme. Voy a marcar ahí unas guías. Y esto lo voy a hacer así con la curva con el brazo, ¿cierto? Entonces ustedes van marcando, ojalá que acá la costura hacia adentro van a ser 5 centímetros, ¿ya? Para el dobladillo. Entonces hasta acá debería ser 15, ¿ya? Bueno, entonces acá van a ser 5 centímetros para doblar, que lo voy a marcar acá, ahí, con líneas punteadas, que es para el dobladillo del pecho. Y para que hagan esta curva, si tienen esta regla, lo pueden hacer, y si no, lo ideal es que de aquí a acá a los 5 centímetros hayan los 15 centímetros que yo les decía, y de ahí se tiran con la línea. Entonces podemos marcar. Podemos marcar acá para que hagan la línea 18 y 24. Entonces ahí se van guiando por los puntos y van marcando la línea que yo ya la había marcado, la van marcando así hasta que lleguen a este punto de acá, ¿cierto? Y ahí hacen la línea curva. No tiene que quedar tan curva tampoco, pero ahí intenten para que quede acá en la sisa bien abierto hacia abajo, ¿cierto? Todo esto está con costura. Acá le vamos a hacer 2 centímetros de costura para que está incluido. A mí que yo soy alta, yo le voy a agregar 2 más. Ustedes se pueden medir, ¿ya? Se pueden medir de aquí el pecho hasta abajo. Bueno, ahí les voy a explicar en la clase. Y yo le voy a agregar más porque yo soy más alta, pero si ustedes lo hacen con estas medidas, les debería quedar bien. Esto es la mitad, ¿cierto? Que les decía, esto es la mitad de la pechera. Entonces le voy a poner acá pechera. ¿Ya? Es la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a cortar esto y cuando cortemos la tela, aquí no va a haber costura, ¿cierto? Se va a estar doblado. Entonces, ahora lo voy a cortar. Luego voy a hacer los bolsillos, el camisero y el bolsillo de abajo. El camisero, el mío mide, con costuras incluidas, mide 15 por 19. Entonces lo voy a sacar de esta parte de acá. 15 por 19. Que quede todo bien cuadrado, o sea, encuadrado. Entonces, ahí y ahí. Entonces yo le voy a poner bolsillo. Camisero yo le pongo porque va en el pecho. ¿Ya? Y es solo uno. Ustedes quieren hacerlo más grande, ustedes ya saben que pueden hacerlo, personalizar sus creaciones. Yo solamente les estoy dando el que hago yo. Para que esto sea más, de repente que se vea más entretenido, yo lo pongo por la mitad y le corto las puntas para que quede así como más de jeans, ¿cierto? Pues ahí tenemos el bolsillo camisero y después voy a hacer el otro que mide un rectángulo de 20 por 22. Entonces, 20 recuerden siempre medir con la wincha, en verdad. 20 por 22.
Yo estoy aprovechando esta línea derecha que hice por la pechera para que quede más encuadrado. 20 por 22. Y ahí voy a hacer el cuadrado. Y este es el bolsillo de abajo. Bolsillo mandil le voy a poner. Y este yo, para hacerlo grande, lo corto acá en el centro, entonces lo corto igual que la pechera, ¿cierto? Para que después abrirlo y que quede, vamos a hacer solo la mitad del bolsillo. Entonces lo voy a cortar. Y también le voy a cortar solo una esquina, porque yo quiero que esto sea doble. Entonces le voy a cortar solo la esquina ahí. No hay una medida, no le voy a decir una medida en especial porque es solamente ahí hacerlo a la vista y que se vea como algo distinto, no tiene una medida en especial. Entonces después este lo corto así en la tela y queda así. Para los tirantes, el tirante del cuello de la pechera, en mi pechera son 65 centímetros. Entonces voy a cortar el molde para que tener al tiro los moldes de nuestras tirantes de la pechera. Entonces, 65. ¿Se acuerdan cuando hicimos que hemos hecho los tirantes del bolso, que son así unas tiras de tela bien reforzada? Ya, vamos a hacer lo mismo. Si es que no tienen una cinta o una cuerda o algo así para hacerle los tirantes, que también puede ser, yo lo voy a cortar. Voy a ocupar una línea recta por acá, que me quede ya acá. Y voy a cortar el tirante del cuello. Entonces el mío es de 65 porque lo tengo con costuras y todo incluido. Y lo voy a cortar para que quede en el cuello de 3 de ancho. Lo tendría que cortar de 3 más 3 porque lo voy a doblar. Entonces serían 6, 7, 8 con las costuras incluidas. Entonces voy a cortar una tira de 8 por 65 de largo. ¿Ya? por 65 de largo. Y ese va a ser mi tirante del cuello. Entonces le voy a poner tirante cuello. Pueden hacerlo de otro color, de otro género, pueden hacerlo con una cinta, pueden hacerlo con una cinta espiga. Si no tienen, lo hacen con la tela, es una opción. Ahí, entonces después esto, ¿se acuerdan? Lo doblamos y le hacemos las costuras. Después, los tirantes de atrás, los que van en la cintura, yo los dejo de 90, unas tiras de 90 centímetros, ¿ya? 90 por 8 también, ¿ya? Entonces, puede ser de ese, o pueden hacerlo más delgado, que sea de 2 centímetros, entonces tendrían que hacerlo, vamos a hacerlo más delgadito. Van a ser de 2 centímetros de ancho, entonces para eso serían 2 más 2, que es el doblez, así para que queden de a 2, más 2 centímetros de costura, entonces lo vamos a hacer de 6. Entonces voy a cortar una tira de 6 por 90 centímetros, que es lo que yo hago para cruzármela adelante. Si ustedes lo quieren hacer que se cruce solo atrás, lo hacen de menos, pero 90 centímetros encuentro que está bien para probar. Entonces voy a cortar una tira de 90 centímetros. Esta regla es de 1 metro, entonces voy a ocupar la misma. Puede ser de 1 metro también si quieren. Ahí depende de ustedes, ahí del ancho del contorno de cintura, ¿cierto? Donde se la van a amarrar. Ustedes pueden medirse el contorno de cintura y decir, ah, ya, entonces 90 no me alcanza, voy a hacerlo más largo, o 90 me queda muy grande, entonces lo voy a hacer más chico. Entonces 90 por 6, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí un poco el papel cortado por todos lados, entonces
Voy a intentar ahí cuadrarlo y por 6. Y le pongo tirante cinturas, y este se corta 2 veces porque son 2 tirantes. Entonces, tirante cintura. Y este ustedes le ponen por 2, ¿cierto? Ahí. Listo, tenemos el cortado el molde de la pechera. Entonces yo voy a poner mi molde de esta forma, que aquí quede doblado para que me quede doble, bien derechito. Le voy a poner alfileres para poder cortarlo directamente. Entonces lo calzan ahí derechito, porque si no les queda medio raro. Alfiler. Alfiler. Ahí. Luego voy a poner mi molde del bolsillo aquí. Es solo uno, es solo un bolsillo. Entonces lo voy a ver si me cabe el otro. Lo ideal es que quedaran. Bueno, voy a poner acá el bolsillo. Es solo un bolsillo, así que lo ponen solo en una tela. Y este lo voy a calzar cuando me sobren las telas, los otros restos de tela. Y después calzo el otro, ya. Y voy a cortarlo. Y luego voy a cortar mi bolsillo de abajo. Recuerden que es doble, igual que la misma lógica que la pechera. Entonces aquí tengo un pedazo de tela y lo voy a poner así, ¿cierto? ¿Ven? Así quedó el bolsillo de abajo. Luego vamos a cortar los tirantes. Recuerden que el tirante cintura va 2 veces, entonces voy a doblar la tela derechita, que quede bien derechita, y voy a poner el tirante ahí. Y tirante cuello. Tenemos todo cortado, entonces ahora procedemos a
preparar y coser. Vamos a necesitar plancha y la máquina, ¿cierto? Entonces, estoy planchando mi pechera que ya está cortada, ven que ahí quedó, como la corté por la mitad, quedó entera de una. Entonces la voy a planchar y la voy a dejar planchada para que podamos coser después todo y que no sea tan lento el proceso. Lo primero que tenemos que planchar es la parte de los bordes del brazo, ¿cierto? Entonces le vamos a hacer una costura como lo hemos hecho el dobladillo, 1 y 2, ¿cierto? Hacia adentro. Entonces yo lo voy a dejar planchado. Vamos a hacer 1 hacia adentro y 2 hacia adentro. Lo dejamos planchado, marcado, para que no sea tan difícil coserlo. 1 y 2. Ahí. Eso es lo primero que vamos a marcar. Luego, acá arriba yo les dejé 5 centímetros, ¿recuerdan? Para el dobladillo. Entonces, acuérdense, uno hacia adentro y otro, y son 5, uno hacia adentro y 4 hacia abajo, ¿cierto? Entonces voy a hacerle así. Esto después lo vamos a coser, pero estoy planchándolo todo para que lo tengan todo listo antes de coser. Entonces, este va primero, después va este que le hago 1 centímetro hacia adentro, 1 centímetro hacia adentro y luego 4 hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo lo voy a medir ahí para plancharlo. Y 4, que quede bien derechito. 4. Lo vamos a dejar marcado para cuando tengamos que coserlo, ¿cierto? Luego, acá a los lados, también va a ir, vamos a hacer 2 centímetros hacia adentro. Entonces, vamos a marcarlo al tiro. 1 y 2. Lo mismo al otro lado. Teniendo todo planchado lo que le decía, por los costados, vamos a planchar la basta, que esa se hace al final claramente, pero la vamos a dejar marcada, ¿cierto? Ahí, está todo marcado, ¿cierto? Y esto después lo vamos a coser. Vamos a preparar el camisero. También, yo lo voy a hacer para este lado para que después se vea en el video ahí la foto final. Entonces vamos a hacerle aquí el dobladillo a esto de 2 centímetros hacia adentro. 2 centímetros, ¿ven? Entonces yo lo voy a poner por este lado, ¿ya? Luego el bolsillo de abajo, que también lo voy a poner por este lado para que se vea ese contraste. Entonces yo también lo voy a doblar 2 centímetros hacia adentro. Ustedes, si tienen la overlock, le pueden pasar aquí la overlock o simplemente le pueden doblar así como el dobladillo como el otro, o le pasan el zigzag, ¿ya? Ahí. El tirante del cuello yo lo coso de esta forma. Yo acá en la parte de un extremo le doblo hacia una basta de 1 centímetro, así, 1 centímetro para que quede marcado, y luego la otra parte yo la doblo en
2,5 centímetros, ¿ya? 2,5 centímetros hacia adentro, pueden ser 3, depende del ancho que ustedes tengan de su tirante. Luego yo voy a tapar este así encima, ¿ven? Como que voy a tapar la costura. Entonces la voy a poner encima, ojalá que quede al medio, y lo voy a planchar. Entonces así vamos a dejar una costura solo al medio, ¿ya? Es un poco distinto a lo de los tirantes, en verdad, solo al medio. Entonces este es el del cuello. Y los tirantes de los costados los voy a hacer como hicimos los tirantes de la mochila, del bolso, ¿se acuerdan? Entonces 1 centímetro a este lado, 1 centímetro al otro lado. Acuérdense que este tirante tiene un ancho más, es de 6, no es de 8, no es como el de la como del cuello. Entonces hacemos esto y luego lo planchamos por la mitad, que quede bien derechito ahí en la orilla. Lo vamos a planchar y aquí arriba, cuando lleguen a un costado solo a una parte del tirante, vamos a doblar así hacia adentro y ahí, para que nos quede esa parte del tirante terminada, que va a ser donde uno va a hacer el nudo, al lado del nudo. Entonces yo lo voy a dejar bien planchado, la idea es que no se deshilache, entonces ustedes lo doblan así, hacia adentro, y le ponen un alfiler para que no se le... Pueden hacer eso y también pueden hacer esto, que lo planchan así y después lo cosen 1 y 2 hacia adentro y queda también sellado, ¿ya? Pero yo lo hago así porque para mí es más fácil. Entonces lo vamos a dejar ahí, esto bien tienen que esconderlo después cuando cosan ahí hacia adentro. Le voy a dejar un alfiler para que no se me desarme. Lo mismo con el otro tirante. Lo primero que vamos a coser es el tirante del cuello. Recuerden que estaba así con una costura que le vamos a hacer solamente al medio, ¿cierto? Voy a coserlo. ¿Ven? Quedó la costura solo por el medio. Después esto lo planchan para que quede más derechito. Luego vamos a coser nuestros costados, ¿se acuerdan? Nuestras partes del costado de la pechera, que son las que van abajo del brazo, la sisa. Vamos a coserlo con lo que marcamos ahí con la plancha. Ahí quedó la terminación por el revés, así se ve por el derecho. Mi tela es negra, entonces no se ve tanto, pero bueno. Tenemos marcada la parte de arriba, ¿cierto? Ahí. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos cuando escondimos los tirantes del bolso. Aquí está mi tirante. Lo voy a poner esto ahí, lo voy a presentar, ¿cierto? Ahí. Y voy a poner mi tirante escondido. ¿Ven? Así. Lo voy a poner 2 dedos hacia adentro, hacia el centro. Y voy a pasar con la máquina. Ahí. Voy a pasar con la máquina, siempre con la costura que está doblada hacia adentro, ¿cierto? Ese es el revés. Entonces voy a meter por lo menos 2 centímetros
el tirante hacia adentro a 2 dedos y voy a coserlo todo junto. Ahí, y voy a seguir hacia el otro lado y voy a esconder el tirante también en la otra esquina a 2 dedos hacia adentro y meterlo por lo menos 2 centímetros. Ahí. Voy a pasar por encima y voy a rematar bien. Quedó así, ¿ven? Entonces ahora voy a subir esto así, ¿se acuerdan? Como el tirante del bolso, y voy a pasar por encima. Ahí quedó mi tirante del cuello. Aquí están los bolsillos, ¿cierto? Y el bolsillo grande. A mí me quedó de este broderí que ocupamos de la cortina. Entonces yo le voy a hacer, ¿cierto? Que doblamos aquí. Voy a hacerle esto para que se vea más bonito. ¿Ven? Ahí un detalle. Entonces le voy a poner alfileres. Ojalá para que cosamos por el derecho, porque le vamos a hacer ahí 2 costuras que tienen que usted ir viendo. Yo voy a dejar ahí ese espacio que es solamente el detalle del broderí. Entonces lo voy a coser y le voy a pasar 2 costuras para que se vea ahí la terminación. ¿Ven? Ahí quedó mi bolsillo, el camisero. Y voy a hacer lo mismo con el de abajo. Bueno, teniendo la pechera acá, con el tirante que lo voy a planchar un poquito, ahí, esta es la parte de arriba de la pechera. Entonces yo voy a calzar mi bolsillo camisero. Entonces lo que yo voy a hacer es plancharlo a 1 centímetro. Y lo voy a calzar mirando la pechera en la mano izquierda. Y lo voy a pegar a 8 centímetros. Ahí. Luego, abajo, que es el bolsillo de abajo, también lo voy a planchar por los costados. Voy a medir de aquí hacia abajo 44 centímetros, ¿ya? Voy a ponerle un alfiler, como que yo les voy a estar mostrando por parte porque no me cabe todo en la imagen. Entonces, 44 centímetros. Ahí, ¿cierto? Y ustedes doblan por la mitad esto y saben que ahí está la mitad, lo marcan aquí, y en la pechera con las orillas dobladas, ¿cierto? Que doblamos las orillas porque las tenemos marcadas, vamos a medir con la terminación ahí marcada cuánto mide y lo vamos a partir por la mitad la wincha. Entonces ahí es donde vamos a poner la mitad del bolsillo. Entonces lo calzamos ahí, le ponen un alfiler para que les quede centrado. Teniendo los alfileres puestos en los bolsillos, yo voy a coser los bolsillos.
con 2 costuras, igual que acá. Y ahí tenemos el bolsillo de abajo y el bolsillo de arriba. ¿Ven? A poner los lápices. Y ahora vamos a terminar nuestra pechera, que son los costados y son la basta. El costado lo vamos a hacer la misma lógica de arriba, escondiendo los tirantes. Entonces hay que coser los tirantes, que los tenemos preparados para coser. Teniendo los tirantes listos, vamos a hacer la misma lógica que arriba para esconder el tirante. Entonces, a un costado vamos a sacarle las hilachas y vamos a doblarlo porque lo tenemos marcado. Entonces, lo vamos a poner en la máquina. En el primer doblez, disculpen, lo vamos a poner ahí, lo vamos a doblar como lo tenemos marcado, 1 y 1, y vamos a poner por dentro el tirante a 1 centímetro, porque tenemos solo 1 centímetro esta vez. Entonces ahí lo mismo que hicimos antes y lo ponemos ahí, ¿cierto? Y vamos a pasar con la máquina con cuidado porque va a ser harta tela, depende de la tela que ustedes tengan. Entonces vamos a pasar 1, 1 y yo lo voy a meter entre medio. Voy a pasar rematando ahí para que quede pegado y voy a ir hacia adelante, hacia atrás y le voy a pasar después por encima una costura bien rematada y de ahí siguen hacia abajo cosiendo el costado de nuestra pechera. Y lo mismo al otro lado. Lo último, que es la basta. Teniendo ya todo pegado, así, lo habíamos marcado. 1 centímetro hacia adentro, la misma lógica que hemos ocupado siempre. Le sacamos las hilachas, la planchamos un poco, las costuras. Esta costura del costado se plancha bien. Luego aquí a los lados, el bolsillo. Y así van revisando que no les queden algunas hilachas. Y aquí también es importante que planchen esta parte del costado porque de repente se arruga un poquito. Ustedes igual le pueden hacer así para estirar la tela. Y estaría nuestra pechera. Del cuello porque a veces molesta un poco. Así que eso, ahí están los bolsillos funcionando y el bolsillo de arriba.